en tus mejores momentos. El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación, un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas. A Nuestra Salud. Bienvenidos. Hola, hola, muy buenas tardes, tenga todo nuestro auditorio. El día de hoy abordaremos un tema que suele generar curiosidad, pero también muchos mitos y temores. Los murciélagos que habitan nuestras ciudades. Aunque a menudo se les asocia con enfermedades o historias de miedo, estos animales desempeñan funciones ecológicas fundamentales como el control de insectos y la polinización de diversas plantas. Bienvenidos a Nuestra Salud, espacio dedicado por Radio UDG Autlán para hablar de salud, prevención y bienestar. Soy Nancy López Castellano y los saludo con mucho gusto el día de hoy. Saludamos también a la distancia al doctor Palomera, que no pudo estar con nosotros. Para ayudarnos a conocer mejor sobre estos fascinantes mamíferos, nos acompaña en cabina el maestro Diego Armando García Guevara, especialista en el estudio y manejo de murciélagos. Con él conversaremos sobre cómo convivir con estos animales en los entornos urbanos. ¿Qué hacer si encontramos uno en casa y cuáles son las precauciones que debemos tomar? Bienvenido, Diego. Nancy, muchas gracias primero por la invitación, agradecer a Radio UDG, también agradecer a todos los que nos están escuchando en este momento. Es muy importante que pues todo lo que aquí compartamos pues se replique para que también perdamos un poco esta mala imagen que hay en general de los murciélagos, y pues ahora hablando sobre murciélagos en la ciudad, pues venimos a compartir un poquito de ese conocimiento. Muchas gracias. Agradecemos a quienes nos sintonizan en el 102.3 de FM, a los que nos escuchan por Facebook en la página de Radio Universidad de Autlán 102.3 FM. Por favor, compártanos sus comentarios, sus preguntas, estaremos para contestarlas, y también sus sugerencias de programas también o de invitados serán bien recibidos. Nos pueden contactar también a los teléfonos 317-382-5031 o al 317-382-6532, o también por vía WhatsApp al 317-1212-325. Este programa resulta del apoyo de Elia Macías, directora regional de esta radiodifusora, de Silvestre Díaz e Imanol Martínez en la producción, así como de Luis Ángel Hernández en la operación técnica. Muchas gracias. Pues Diego, para comenzar un poquito y más bien un poquito sobre ti, saber un poquito sobre ti, cuéntanos un poco pues de tu trabajo, qué estudias exactamente y cómo surgió tu interés por los murciélagos. Ok, bueno, es muy curioso, siempre cuando me preguntan cómo surgió mi interés por los murciélagos, bueno, me extiendo un poco, pero trataré de ser como muy conciso en esa respuesta. Mi primer grupo, bueno, yo soy biólogo de formación y apliqué y ya soy maestro en ciencias por la Universidad de Guadalajara en el manejo de recursos naturales, pero la biología la estudié en Colombia, en la Universidad Nacional de Colombia, soy egresado de esa universidad, y curiosamente cuando estábamos como a la mitad de la carrera definiendo líneas como de investigación que nos gustaran o algo así, a mí me interesaron mucho este grupo que incluye a los lagartos, a las serpientes, a las ranas, ¿sí? Conocida como los herpetos, o la ciencia que estudia, que es la herpetología, y me apasioné mucho por ellos e ingresé a un grupo de investigación estudiantil. Ahí estudiábamos a este grupo, compartíamos artículos y así profundizamos en el estudio. Resulta que un año después vi una materia que se llama mastozoología general, que es una materia que en general estudia a los mamíferos, y me empezó a gustar mucho este grupo, y en una salida de campo tuve la oportunidad, digo que fue como ese cambio, tuve la oportunidad de trabajar con murciélagos, además de otros mamíferos, pero me gustó mucho el poder manipularlos, obviamente con precaución, ver la belleza que no es muy obvia, pero ver las estructuras,
las alas, tener la oportunidad de ver que son muy diversos y que no son como los venden y que es que solo es uno y que es malo y así. Entonces tuve la oportunidad de cambiar esa percepción, bueno, y empecé a estudiarlos de ahí en adelante. Y actualmente pues pude a través de la Universidad de Guadalajara continuar con el estudio de estos animales, pero ahora solo me enfoqué en los murciélagos que dispersan semillas, que pues son importantes para que los bosques crezcan. Ah, muy bien, no sabía esta parte de la herpetología. Eh, Y bueno, cuando hablamos de murciélagos en la ciudad, ¿de qué especies estamos hablando y qué tan comunes son estos en los entornos urbanos? ok, digamos que hablar de especies es como a veces usar palabras como muy técnicas, ¿no? Pero sí podemos hablar de manera general de los principales grupos que podemos encontrar en las ciudades. Además de que pueden estar en un medio natural, pues de alguna forma hubo dos maneras en las que llegaron acá. Una, porque pues cuando construimos ciudades quitamos cobertura vegetal, bosques, parques, todo lo que contenga árboles, arbustos y hierbas. Y si los murciélagos estaban ahí, es muy probable que ellos se muevan a otros lugares, pero si en algún momento se les garantizan espacios verdes, jardines, parques y esto, es probable que ellos regresen. ¿Por qué? Porque van a tener alimento disponible y entonces, para mencionar de manera general, los grupos que podemos encontrar en las ciudades son los murciélagos que se alimentan de frutos y dispersan semillas, los murciélagos que se alimentan del néctar de las flores y polinizan las flores, importante para garantizar este proceso tan importante. Y uno de los grupos que son más abundantes, y abundantes porque hay muchos de este tipo de murciélagos en las ciudades, son los murciélagos insectívoros. Ahora la gente se preguntará por qué. ¿Por qué tenemos tantos de estos murciélagos? Pues resulta que pues tenemos iluminaciones artificiales y esas iluminaciones pues atraen a muchos grupos de diversos insectos o bueno, artrópodos en general. Entonces son focos de alimento para estos animales. No sé si se han dado cuenta, pero a veces están ellos sobrevolando cerca de los postes de energía artificial y pues uno ve tanto insectos sobrevolando como murciélagos. Pues ahí tienen su platillo principal y una manera muy fácil de llegar a ellos es estar cerca de estos lugares. Entonces digamos que aunque pueden haber otros tipos de murciélagos, estos tres grupos, los frugívoros que se alimentan de frutos y dispersan semillas, los insectívoros y los nectarívoros son como los principales que podemos encontrar en las ciudades. Sí, porque luego piensan mucho que son que es el mismo que el que se encuentran volando en los postes y el que se encuentran comiendo fruta y luego dicen, y están gigantes. Sí, pero eso, sí, y ahora que lo mencionas, lo que sucede es que a veces nos asustamos por la sombra del animal. Pues ya ven que pues están sobrevolando a una altura considerable, entonces vemos solo la sombra pasar y la sombra a determinada altura pues se va a maximizar. Entonces es lo que nos puede producir miedos. Además, el murciélago con las alas abiertas da una impresión de ser más grande de lo que en realidad es cuando uno los manipula, pues. Claro, claro. Y hablando un poquito justo de esto, ¿cuáles son los mitos más comunes sobre estos murciélagos y qué tan ciertos son? Bueno, existen muchos mitos sobre este grupo. Vamos a mencionar algunos y vamos a ir revisando uno por uno porque qué bueno que nos brindaron este espacio. Así aprovechamos para desmitificar un poco estos mitos. Claro. El primero y más común es que los murciélagos son ratones voladores, ¿sí? Entonces tienen la creencia que prácticamente es un ratón con alas y que vuela. O viejitos. O que son viejitos. Que son los ratones viejitos. Los ratones viejitos, que ya están viejitos, desarrollaron alas y vuelan, ¿no? Sí. De hecho hay algunos memes así de un ratón viendo un murciélago y diciendo... Un ángel. Un ángel, sí, un ángel, sí, ¿no? Es como un meme muy común en las redes. Pero bueno, primero ellos evolutivamente no están tan emparentados con los roedores en general. De hecho, están más emparentados con los primates, en donde nosotros, como especie, estamos incluidos. Y bueno, hay una serie de características que nos acercan más a ellos, a los murciélagos, que los murciélagos a los roedores o ratones en general. Entonces, primero, no son ratas o ratones voladores, tienen sus propias características que los hacen únicos, son los únicos mamíferos verdaderamente voladores. No sé si han escuchado que están las ardillas voladoras o otros animales que en realidad planean, no vuelan porque no
emprenden el vuelo desde cero como si lo hacen los murciélagos. Entonces, ese es el primer mito que vamos a derrumbar el día de hoy. El segundo es que dicen que ellos son ciegos. Entonces, digamos, quien no ha visto un murciélago o quien de pronto tiene la oportunidad de alguna vez manipular a estos animales, cuando los vemos que tienen los ojos muy pequeños. Entonces, yo creo que por ahí va un poquito el mito de que creen que son ciegos porque los ojos son muy pequeños, ¿sí? Pero en realidad ellos tienen una visión muy bien desarrollada, pero tienen un problema y un reto. Ellos son animales nocturnos. Y entonces les hago la pregunta, bueno, te hago la pregunta a ti y también a cualquier persona. ¿Quién mira en la oscuridad? Si nosotros no tenemos los ojos adaptados a la noche, pues es probable que seamos ciegos en ese Claro, en en ese este ambiente, caso ¿no? también nosotros seríamos Ajá. ciegos. Entonces ellos, como pues son más comunes en la noche, pues de ahí viene un poquito de que crean que ellos son ciegos, pero ellos tienen la visión muy desarrollada, o más bien desarrollada, pero ellos tienen un superpoder. Es decir, como en la noche se les dificulta ver, ellos lo solucionaron con un superpoder, yo le digo, que es lo que se conoce como la ecolocalización, ¿sí? Para decirlo de manera muy general, es como cuando estos animales emiten un clic o sonidos, viajan por el aire o por el medio donde estén ellos, rebotan, más bien chocan con un objeto, con un árbol, con una pared o con algún obstáculo, y se regresa una señal que les dice a ellos es comida, es un árbol, es una persona, y ellos pueden reaccionar tan rápido que son microsegundos de respuesta, y por eso ellos digamos que han sabido solucionar este problema de la visión. Más bien exploran a través de este sistema o este superpoder tan sofisticado. Entonces ahí desmitificamos una segunda cosa, y es que ellos no son ciegos, ¿sí? Sí. Y bueno, y perdón, así hay muchos mitos que podemos desmitificar, pero digamos que esos son dos ejemplos de cosas que se pudieran ahí. Que todos comen sangre. Que todos comen sangre. Esa me gusta abordarla mucho porque, pues, la creencia por las películas, por la cinematografía, por la televisión, los documentales, y ahorita que está tan en auge las redes sociales, yo he escuchado que cuando una mentira se repite varias veces, se aproxima a que sea una verdad, ¿no? Entonces, cuando muchas personas comparten o replican la misma idea, pues va a ser una generalidad, y en las personas va a quedar casi como que una verdad. Una verdad que no se va a tumbar, ¿no? Entonces, ya se sabe que desde el inicio de los tiempos, cuando se empezaron a estudiar estos animales, uno de los principales que estudiaba el grupo de representantes de estos animales son los vampiros, porque sí existen murciélagos vampiros, o bueno, es un término usado hacia ciertos grupos de murciélagos que en realidad sí se alimentan de sangre. Pero ahí les va el dato. Aproximadamente tenemos 1500 especies o tipos diferentes de murciélagos en todo el mundo. En América tenemos una gran representación de toda esa cantidad, y de todas esas especies únicamente 3 se alimentan de sangre, y dentro de esas 3 que se alimentan de sangre, solamente una se alimenta de sangre de mamíferos, en donde estamos incluidos nosotros. Así que digamos que generalizar que todos se alimentan de sangre les da una mala fama también a los demás. Y el otro dato curioso es que de todo ese resto, quitándole esas 3 especies, la mayoría consume insectos, ¿sí? Que en algunos casos pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Entonces ellos, al alimentarse de ese grupo de animales, o no artrópodos en general, están disminuyendo esos animales, y la probabilidad de que algún animal que sea vector de alguna enfermedad nos pueda llegar a nosotros, los seres humanos. Entonces digamos que nos están haciendo un favor. Claro. Y el otro grupo grande son los murciélagos frugívoros, que se alimentan ya sea de frutos, de alguna parte de la planta como tal, y su finalidad, o bueno, digamos que el servicio que le prestan a la humanidad es que dispersan semillas. Una vez ellos defecan cuando están volando, liberan las semillas, y las semillas pueden caer en algunos sitios y luego crecer nuevas plantas, y así es como se regeneran. Digamos que esto es uno de los también hay aportes de los murciélagos. Entonces estos dos grupos son más abundantes frente a esas 3 especies que a veces le dan como una mala fama a todo el grupo. Sí, y hacia allá iba justo, ya estás mencionando un poquito de lo que a lo que iba la siguiente pregunta, que es los beneficios que aportan los murciélagos en las ciudades y en nuestra calidad de vida. Bueno, pues digamos que en
En la ecología, ¿no? En el estudio de la ecología hay un concepto que se usa mucho para esta cuestión que me preguntas y está relacionado con los servicios ecosistémicos, ¿sí? Los servicios ecosistémicos, en palabras no tan técnicas, son como bienes y servicios que nos proporciona la naturaleza y que los seres humanos principalmente somos los que nos beneficiamos de esos bienes y servicios, ¿sí? Llámese, por ejemplo, la ropa de vestir que viene de algunas especies vegetales, el algodón, ¿sí? Los textiles, materiales que podamos aprovechar de la naturaleza como tal, y también funciones muy particulares. En lo que respecta a los murciélagos, ellos nos ofrecen principalmente los siguientes servicios ecosistémicos. Tenemos el primero, que es el de la dispersión de semillas, que está relacionado con los murciélagos frugívoros. Ellos, al dispersar las semillas durante el vuelo, pues están reforestando o están haciendo que nuevas plántulas crezcan y que esas plántulas reemplacen a los árboles antiguos o se creen nuevos bosques de manera muy general. El segundo servicio ecosistémico es el del control de poblaciones de artrópodos, de insectos y otros tipos de artrópodos en general. Al ellos alimentarse de estos animales, están controlando que no haya muchos individuos o muchos animales de este grupo que pudieran causar mal. De hecho, no solo a la salud humana, sino también a los cultivos. Muchos insectos, larvas o algunos animales en particular pueden ser perjudiciales para algunos cultivos. Y estos mismos animales pues pueden ser la comida, plagas. Pueden ser la comida. Pueden convertirse en determinado momento en una plaga, aunque pues bueno, a los entomólogos o a los agrónomos no les gusta mucho el término plaga, por eso digo que más bien ellos controlan poblaciones más que plagas, ¿sí? Entonces ese es otro servicio ecosistémico que ellos nos brindan. También imaginen que las excretas de los murciélagos insectívoros principalmente tiene mucho fósforo y nitrógeno. Es conocido también como guano. Algunas personas también conocen ese término del guano. El guano son las excretas de los murciélagos, pero principalmente de los insectívoros, y contienen mucho nitrógeno y fósforo, que son dos elementos químicos importantes para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Y por eso en algunos países se está empezando a utilizar este recurso generado por los murciélagos para mezclarlo con tierra de abono y mejorar el desarrollo y el crecimiento de las plantas. Ok. Ay, perdón. Y uno también que es muy importante es la polinización. Sin la polinización no se pudiera llegar a que la planta tenga su desarrollo, digamos que óptimo, ¿sí? Porque una planta crece, produce frutos, bueno, primero flores, luego frutos, pero para que los frutos se formen, las flores tienen que ser polinizadas. Y dentro de los murciélagos hay unos grupos muy particulares que se especializan en esto. Van y se alimentan del néctar, y cuando se están alimentando del néctar, se untan de polen, de granos de polen. Entonces, cuando se van a alimentar ese mismo animal, sí, son muy bonitos. Sí. Cuando esos mismos animales se van a alimentar a otra flor, están llevando ese polen. Entonces, están garantizando la reproducción de muchas plantas. Y de hecho, muchos frutos de los que nosotros nos beneficiamos, por ejemplo, las guayabas, los higos, los mangos, entre otras, digamos que se forman esos frutos gracias a la polinización de muchos grupos de murciélagos. Entonces, sí, y por ahí la importancia también de digamos que desmitificar y hablar mucho del bien que ellos nos hacen. Sí, de hecho por ahí vi que los murciélagos son los únicos polinizadores, o digamos el polinizador más fuerte para las pitayas. Para las pitayas. Porque si bien sí llegan también las polillas, porque son el árbol abre, el pitayo abre de noche la flor, si bien las polillas son polinizadoras nocturnas que también llegan, es en un mínimo % el polen que ellas toman. Realmente es muy poco, entonces sí, los responsables casi al 100% de que podamos comer pitayas son los murciélagos. Qué bien. Pues sí. Ahí otro dato interesante para quienes nos están escuchando. Y bueno, un poquito más relacionado a una pregunta que justo habíamos platicado antes, el por qué también era un poquito invitarte, es acerca de una pregunta que nos hacen mucho, siempre. Cuando encontramos un murciélago dentro de una casa o de nuestra casa, ¿qué es lo primero que debemos hacer y qué acciones deberíamos evitar? Esta pregunta la hago porque
como te comento, siempre es una pregunta que nos dicen, oye, me encontré un murciélago en la casa, ¿qué puedo hacer? Entonces, un poquito para que nos expliques qué podríamos hacer. Ok. Bueno, lo primero que no deberíamos hacer es intentar matar al animal, ¿cierto? Recuerden que cada organismo en el planeta tiene una función y existe por alguna razón, ¿sí? Entonces tienen su función en cualquier ambiente y si los murciélagos ahora frecuentan o están presentes en la ciudad, uno es que los desplazamos en algún momento. Es por Y nuestra ellos culpa. tuvieron que llegar y aprovechar lo que hay. Muchos murciélagos en las ciudades, y eso está un poquito relacionado con mi trabajo de la licenciatura, porque estudié lugares dentro de las ciudades que eran usados por murciélagos, y ahí pues tuve la oportunidad de manipular algunos murciélagos y ver también como las características de las casas y por qué usan determinados lugares como refugios dentro de las ciudades. Entonces pues ellos ven la oportunidad de usar algún sitio como refugio y ahí van a aprovechar para establecerse. Si el lugar es oscuro, si no es constantemente frecuentado, pues ahí van a tener, o es cerrado, no tiene mucha luz y se genera determinada temperatura como calorcito, pues es muy probable que ellos vayan a aprovechar y establecerse. Retirarlos va a ser muy difícil, ¿sí? Pero existen, digamos que algunas estrategias para poder reubicarlos. En relación a la pregunta que me haces, bueno, lo primero es no intentar golpearlo, no intentar herirlo, porque si llegó ahí pueden ser por muchas razones. Uno, puede estar enfermo y no lo podemos saber a simple vista. Dos, pudo ser que se chocó con alguna pared o se chocó con algo o con alguna ventana, como los vidrios a veces son difíciles de detectar, pues puede ser que también estaba desorientado y se chocó. Entonces, lo primero es no intentar manipularlo, bueno, no intentar herirlo o golpearlo. Lo segundo es que si no tenemos la experiencia de manipulación, no intentar también manipularlo. Tercero, si existe alguien capacitado para manipularlo, verificar que se manipule con los cuidados pertinentes, con guantes de estos de carnaza o con guantes gruesos que hagan o que permitan que ellos, como cualquier animal, se va a intentar defender. ¿Cuál es su posible defensa? Intentar morder. Y porque muerda no quiere decir que está enfermo o gravemente nos vaya a querer atacar así, ¿no? De la nada. Simplemente es una respuesta a intentar a manipularlo. Entonces, tener todos los cuidados de manipulación. Y algo es importante, pues aquí una de las instituciones que puede ayudarnos a esto es Protección Civil o bomberos, cualquiera de las dos. Pudiéramos comunicarnos si tenemos los números de ellos para que ellos, que están un poco más capacitados en la manipulación de estos grupos, pues puedan suplir esta emergencia. Pero nosotros desde nuestras casas, si no tenemos el conocimiento, no intentar manipularlos. Ahora, si por X o Y razón la respuesta de alguna de las instituciones tarda porque pues pueden estar ocupados o atendiendo otras emergencias, se recomienda que tratemos de mantener al murciélago como a salvo. Entonces para mantenerlo a salvo, una recomendación es agarrar una caja de cartón cuadrada y bueno, primero que alguien muy responsable se ponga guantes y agarre la caja y trate de tapar al murciélago y luego pasemos una lámina ya sea de cartón, de papel o algo fuerte para que podamos guardar al murciélago dentro de la caja. Así en el tiempo que ya alguna autoridad se acerca y manipula a estos animales, pues podamos tener al animal también a salvo, porque no sabemos si está herido o está enfermo y pues también es importante darle como esa atención en el caso de que así se deba hacer. Y una vez que ya se logró retirar o lo logramos retirar la colonia o ya está el murciélago solo o en pareja, casi siempre andan en pareja, ¿qué debemos hacer en cuanto a, no sé, por ahí escuché que el poner luces o ese tipo de... Existen muchas maneras de, como evitar, o más bien estrategias o maneras como de ahuyentarlos. Pero acá hay un dato muy interesante y es que los murciélagos son muy fieles al refugio, ya sea un refugio natural o un refugio artificial. Entonces, como les mencionaba hace un momento, si el refugio cuenta con unas condiciones óptimas, no luz, no lo visitan, no lo limpian, nadie vive ahí,
puede ser una casa abandonada o alguna edificación vieja, pues va a ser muy, muy difícil sacar en su totalidad todos los individuos. Además, porque a veces ellos, como tú lo mencionas, se establecen por colonias y pueden ser colonias de 20 y más animales. Entonces, esto puede preocupar mucho a las personas o a los que viven cerca. Entonces, algunas maneras para poder, digamos que ahuyentarlos es tratar de reubicarlos. ¿Cómo los podemos reubicar? Tenemos que identificar las posibles entradas y salidas en el sitio, en la casa, en el edificio donde ellos están viviendo. Cuando identifiquemos estos accesos, la idea es ir cerrándolos o tapándolos con mucho cuidado, mejor dicho, reparándolos, pero no todo lo podemos hacer el primer día que empecemos a hacer esto y no todo lo podemos hacer inmediatamente, porque tenemos que ir verificando que los murciélagos vayan saliendo del refugio. Cuando uno llega a un refugio en el que está ocupado por murciélagos y empieza a moverle o a tratar de agarrarlos, ellos se van a sentir un poco invadidos. Entonces ellos van a tratar de salir por las entradas y salidas. Si estamos reparando estos sitios, ellos van a tener muy pocas opciones. Entonces vamos a estar como jugando entre ir reparando, pero ir ahuyentándolos para que ellos se den cuenta que ese lugar ya no es seguro para vivir y traten de buscar uno nuevo. Como les digo, ellos son muy fieles y es posible que sea difícil, pero es algo que con paciencia lo podemos lograr. No en un momento determinado, pero sí en un largo periodo. También eso que comentaba yo, dejar un poquito de luz también podría ser una opción, poner un foquito ahí, dejarlo prendido en la noche para que también sientan que ya no. Hay algo que hay que mencionar y es que no es que ellos sean, no es que la luz cuando les dé los mate o los lasime. Como en Crepúsculo. Como en Crepúsculo, sí, esto es totalmente falso. Simplemente que ellos son, digamos que tienen una fobia o como un miedo a la luz porque pues ellos son nocturnos. Entonces, si están acostumbrados a la noche, cualquier iluminación los va a aturdir o los va a desesperar un poco. Entonces, como lo mencionas, esa también puede ser un complemento de estas estrategias para poder ahuyentarlos y es iluminar ese lugar que por mucho tiempo ha estado oscuro. Y bueno, ya porque ya casi se nos acaba el tiempo, estamos ya a poquito de terminar. ¿Cómo podemos fomentar una convivencia responsable con los murciélagos y contribuir a la conservación en nuestras ciudades? Algo rapidito que nos puedas comentar. Bueno, hay una frase que siempre me gusta repetir y es que para poder conservar tenemos que conocer. Entonces, en estos espacios, digamos que lo principal que podemos aprovechar es de escuchar a las diferentes personas que trabajan con los grupos, con los diferentes grupos animales, en este caso los murciélagos, replicar toda esta información que estamos compartiendo el día de hoy en sus casas, a sus hermanos, a sus primos, a sus tíos, a sus abuelitos, a todo tipo de persona que pueda recibir esta información para poder desmitificar cierta información y darle como ese reconocimiento que en realidad este grupo de animales se merece. Pues muchas gracias, Diego. Hemos llegado al final de esta emisión de A Nuestra Salud. Hoy aprendimos que los murciélagos son parte de nuestras ciudades y que, lejos de ser únicamente motivo de temor, cumplen funciones muy importantes para el equilibrio de los ecosistemas. Agradecemos mucho a Diego por compartir sus conocimientos y ayudarnos a entender cómo convivir con estos animales de manera segura e informada. Gracias también a quienes nos escucharon y los invitamos a escucharnos en una nueva emisión de A Nuestra Salud, donde seguiremos abordando temas de interés para nuestra salud y nuestro entorno. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud. Porque el conocimiento de la salud es fundamental.